Muy buenos días, niños y niñas de cuarto. El día de hoy vamos a ver en geografía periodos históricos de Colombia antes de la llegada de los españoles. También vamos a ver un cuadro conceptual sobre Europa en el siglo XV y vamos a hablar también la explotación del trabajo indígena. Entonces, ¿quiénes fueron los que explotaron a los indígenas? ¿Listo? Cuando llegaron los españoles a estas tierras. Tenemos que aquí en este primer cuadro conceptual que, que se podía rescatar de los indígenas, que desarrollaron métodos de cultivos que no desgastaban la tierra y obtenían grandes cosechas. Eso se evidencia porque cuando llegaron los españoles, en sus escritos decían que estas tierras había muchísimo bosque, muchísima selva. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cultivos que tenían los indígenas no destruían la selva, no destruían la vegetación, ni tampoco a los animales, ¿listo? Entonces, tenemos dos actividades económicas importantes en los indígenas antes de la llegada de los españoles, la agricultura y el comercio. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la agricultura? Se basaba en la construcción de terrazas sostenidas por muros pétreos de contención y una urbanización escalonada en las ciudades. Entonces, tenemos acá en el dibujo que esto es en el Parque Tayrona, que habían como terrazas y aquí están como los muros, ¿sí ven? Esta ciudad quedaba en, en plena selva, ¿listo? En el verano, los indígenas se valieron de zanjas y acequias para irrigar, o sea, para irrigar, o sea, regar los cultivos, para poder regar los cultivos, para que les llegue agua a todos los cultivos. Los cultivos que más se destacaban era el maíz, chicos, la batata, ustedes han comido batata, el ñame, han comido ñame, yuca, frijoles, ají, algodón y árboles frutales. Correcto, chicos. Entonces aquí habían árboles frutales como la guayaba. ¿Listo? La guayaba es de aquí, de esta región. La guayaba también, la guama, todos esos árboles frutales exóticos son de aquí, de esta región, nos lo trajeron los españoles. Los indígenas muiscas y taironas fueron los pueblos con mayor avance en la agricultura, chicos. Estos grupos indígenas pertenecían al grupo lingüístico de los chichas, o sea que se podían comunicar con todos los grupos lingüísticos que pertenecen a los chichas. Miren, en el comercio, entonces aquí vamos a hablar en el comercio. Los chichas, o sea, estos mismos muiscas y taironas, utilizaban el sistema de intercambio. ¿Se acuerdan que en clases pasadas estuvimos hablando del intercambio que se llama como el trueque? Yo te doy un objeto que tú necesitas y tú me das el objeto que yo necesito. Cambio de productos es el trueque, eso ya lo hemos visto en clases pasadas. Los productores para comercializar, los productores para comercializar comercializaban, o sea, para comercializar. ¿Cómo hacían los productores para comercializar? La sal, objetos de la cerámica, mantas de algodón. Los productos eran intercambiados por oro, o sea, ellos producían eso, estos buscaban la sal y hacían objetos de cerámica y mantas, y estos objetos eran intercambiados por oro para hacer objetos de adorno. ¿Listo? Se adornaban con adornos como aretes, como collares, como coronas, como manillas utilizaban los indígenas, pero ¿en qué? En oro. También comercializaban esmeraldas y conchas de las costas. Las conchas son de las costas y las esmeraldas, pues ahí. Entonces tendrían que buscar en las minas, ¿listo? El intercambio, otro que lo realizaban en los mercados. Aquí como podemos ver, esto es un mercado local. Aquí muchos traían sus productos, bien sean cosas de la agricultura o bien sean cosas que ellos mismos fabricaban como objetos de cerámica o mantas de algodón.
Bueno, aquí que tenemos en Europa en el siglo XV. 15, ¿por qué 15? A ver, ¿por qué 15? Este 10 y este 5 se suman los dos, me da 15. Bueno, entonces, ¿qué pretendía Europa? Europa pretendía expandirse, o sea, irse a otros territorios lejanos. Eso es lo que pretendía. Mucho en ese tiempo pretendían irse para territorios de China, de Japón. Ellos pretendían conquistar esos lugares. ¿Listo? ¿Qué impulsó a los europeos a explorar el mundo? O sea, salir de donde estaban, salir de Italia, salir de España, salir de Inglaterra, salir de esos países. ¿Qué impulsó? Las causas económicas, nuevos conocimientos geográficos, avances tecnológicos y la mentalidad de la época. Entonces, ¿qué impulsó? En las causas económicas. ¿Cómo viajaban ellos? Por medio de barcos, chicos, para buscar rutas hacia el oriente, para buscar rutas, para buscar nuevas rutas hacia oriente por el, hacia el oriente por el mar, chicos. ¿Listo? Entonces, por medio de los barcos ellos viajaban. Que también los orientó en las causas económicas para obtener riquezas. Ellos decían que si se comercializaban, si se iban a otras tierras, iban a encontrar oro. Mira, acá vemos el oro. Entonces, y otros productos que produjera por así decirlo, la tierra que ellos iban a utilizar, como las esmeraldas, o a cultivar en otros lugares, ¿listo? Como el chocolate, el café. Estos productos fueron traídos ¿de dónde? De Europa, aquí a Colombia, el chocolate y el café. También las plantas, algunas plantas medicinales como la hierbabuena, como la limonaria, todas esas plantas las trajeron de Europa. Tenemos aquí nuevos conocimientos geográficos, acuérdense que están hablando de mapas, ¿no? De la posición en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué nuevos conocimientos? Difusión de que la Tierra es redonda. O sea, ellos fueron los primeros en Europa, en España básicamente, que descubrieron que la Tierra fue redonda. Antes pensaban que la Tierra era plana. Los chinos, los árabes, los africanos pensaban que la Tierra era plana y ellos, los europeos, difundieron en todo el mundo que la Tierra es redonda por medio de Cristóbal Colón. ¿Listo? ¿Qué avances tecnológicos tenían los europeos? Tenían avances como la brújula y el astrolabio. ¿Qué es el astrolabio? La brújula, si saben ustedes qué es, para ubicarse el norte y el sur en el planeta Tierra, ¿no? Que tiene un imán para ubicarse con la brújula. Pero el astrolabio yo creo que ustedes no lo han escuchado. El astrolabio determina la altura de las estrellas y la posición del cielo y era utilizado por los marinos para orientarse en el mar. Este es un astrolabio y ven que belleza le está mirando la posición del cielo, ¿listo? Y también ve las estrellas. Otro avance tecnológico que tenían los europeos era el uso de embarcaciones llamadas carabelas. Mira, acá estas nuevas embarcaciones un poco más pequeñas que estas. Y por último, la mentalidad de la época. Entonces, el deseo de alcanzar la fama, chicos. ¿Se acuerda que en esa época había muchos caballeros? ¿Sí? Y que peleaban, habían peleas, entonces, y también eso era lo que era la mentalidad de la humanidad en esa época en Europa. Y difundir el cristianismo. Los europeos eran cristianos, la gran mayoría era cristiana, y ellos tenían que impartir a todo el mundo que se volviera cristiano. Tenemos el último cuadro conceptual, la explotación del trabajo indígena. Pues imagínense, chicos, que los indígenas fueron convertidos en esclavos y desplazados de sus territorios por los españoles, los mismos, que son los mismos europeos. Ellos, sí, los indígenas eran los que estaban aquí en este territorio americano, eran los que dominaban. Pero al llegar los europeos,
entre ellos los españoles, convirtieron a los indígenas en esclavos y los sacaron de sus tierras. ¿Qué cambios obtuvieron estos indígenas en su vida? Cambios importantes. Hubieron cambios en la agricultura, en la empezaron a utilizar muchísimo más la minería y creación de haciendas. O sea, ellos no vivían en sus casas, sino vivían en haciendas. Entonces, ¿qué cambios de la cultura? Los indígenas dejaron de practicar la agricultura. ¿Se acuerda que en el primer cuadro vimos que los indígenas chichas, que eran los muiscas y los taironas, entonces tenían muy buenos cultivos y que utilizaban sistema de riego cuando había en el verano? Estos indígenas, que eran zanjas que utilizaban los indígenas, dejaron de practicar la agricultura y se perdió el sistema novedoso, entrando en desuso. O sea, ya no utilizaban el sistema de ellos para ser olvidados. O sea, se olvidó cómo cultivaban los indígenas, que acuerdan que ellos no dañaban la naturaleza, pero ahora con el sistema de los españoles se implementó otro nuevo sistema para cultivar el maíz, llegó el café, el cacao, entonces ya no se utilizaba. ¿Listo? Tenemos la utilización de la minería, o sea que ya empezaron más a utilizar la minería. Los españoles desarrollaron la minería como actividad económica principal. Ya no eran los cultivos como era lo de los indígenas, sino era la minería. Utilizando los esclavos indígenas. O sea, los indígenas no eran libres, sino eran esclavos ¿de quién? De los españoles, de los europeos. Extraían el oro y la plata, los cuales eran llevados a España. Y acá vimos en el dibujo cómo extraían el oro. Estos son los españoles y todo ese oro se lo llevaban a España. ¿Se acuerda que antes ellos utilizaban el poquito oro era para hacer adornos, los indígenas? No. Y los españoles sacaron grandes cantidades de oro de nuestro país y fue llevado a España. ¿Listo? A la reina, a la corona española. Aquí tenemos que también se cambió la creación de haciendas, se empezaron a crear, o sea, como los indígenas eran esclavos, entonces eran esclavos y estaban en las minas sacando oro y sacando plata, entonces tenían que buscar comida, ¿no? Hacer comida para llevarle a los esclavos. Entonces los españoles crearon haciendas para suplir las necesidades de alimentos de los indígenas, ¿no? Pues tenían que darle la comida, ¿no? Ya que no les pagaban, porque cuando uno es esclavo no le pagan ningún sueldo. En ellos criaban cerdos, o sea, en las haciendas en ellas criaban cerdos y cultivaban maíz y papa con el fin de abastecer las poblaciones mineras, ¿sí? De abastecer a los indígenas que estaban sacando oro y plata. Y también acá en las haciendas había esclavos indígenas, y se acuerdan que en la historia que también los españoles trajeron personas de África para tenerlas de esclavos. Vamos a ver ahora la actividad. Vamos, haz un dibujo en tu cuaderno de los productos que comercializaban los chichas antes de la llegada de los españoles. Ese es el primer punto. Muy fácil, ¿no? Van a hacer un dibujo. Investiga qué es una brújula y dibújala. Van a escribir el concepto de brújula y lo van a dibujar. Y con ayuda de tus padres investiga qué desventajas y qué beneficios produjeron la llegada de los europeos, o sea, los mismos españoles, a Colombia. En un cuadro hace ventajas y en el otro, desventajas, y en el otro beneficios que produjeron la llegada de los europeos, que son también los españoles. No es más, chicos, que pasen muy bien.